السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Marruecos es un país prioritario para la cooperación andaluza, siendo de hecho nuestro principal socio en el Magreb. La proximidad geográfica, la historia compartida y la multiplicidad de relaciones que existen entre nuestras dos orillas son razones suficientes para mantener un nivel de cooperación muy alto entre ambos territorios. Hispano-marroquíes a través de Andalucía. Y me quedo con una frase, y con esto sí que acabo definitivamente, que me ha gustado mucho. Antes aquí se ha dicho que para aplaudir se necesitan dos manos, que con una no se puede aplaudir. Yo, por tanto, propongo que adoptemos esa frase como lema y que siempre aplaudamos con dos manos, una mano marroquí y una mano andaluza. Muchas gracias. Dos mares, dos mundos, que como dos poderosos ríos humanos se unen en un punto. ¿Qué es Al-Ándalus? Al-Ándalus es Mediterráneo y Atlántico. سأطرح عليكم سؤالا اليوم. هل تعرف الأندلس تاريخها الذاتي؟ لا. لماذا؟ عندما ندرس التاريخ في المدرسة أو الجامعة فإننا نجد أن كتب التاريخ لا تضم غير صفحة واحدة عن الأندلس. نحن هنا لا نتحمل مسؤولية دراسة تاريخنا. لا نعرف سوى ما أخبرونا به. Más que preguntarme, ¿qué hace un tipo como yo en un sitio como este? Viendo el título, Andalucía, Nexo Mediterráneo, España, Marruecos, Sevilla, 22 de noviembre, bueno, pues soy andaluz, por tanto soy español, de abuelos marroquíes. عندما نتحدث عن الأندلس نحن لدينا حقبة الموحدين المرابطين والموحدين. العاصمة كانت في عاصمة الأندلس كانت في مكناس وكانت في فاس، يعني نحن شاركنا الأراضي. يعني ليست فقط يعني تاريخ الأندلس جزء من تاريخنا معا. تحول حكم الأندلس للموحدين، وهم حركة قادها محمد بن تومرت الذي نجح بتأسيس دولة حكمت في شمال إفريقيا ليمتد سلطان الموحدين إلى الأندلس. Particularmente bien conocidas son los lienzos de muralla o los restos de amurallamientos almohades que han sobrevivido, que han subsistido como patrimonio. El caso de Palma es un caso paradigmático, pero no es el único. Evidentemente, si Sevilla conserva unos lienzos de muralla, especialmente los de Macarena, realmente espectaculares, es justamente porque son lienzos de construcción almohade. Y si otras ciudades u otros lugares conservan también unos restos espectaculares, lo es igualmente por su vinculación con la labor de fortificación, la labor arquitectónica en la fortificación que hicieron los almohades. Los alminares almohades. Uno de los elementos arquitectónicos en que más destacaron los constructores almohades fue en los alminares de las mezquitas. Nos referimos a la Torre Kutubiyya de Marrakech, la de Hassan de Rabat y la de la Mezquita de Sevilla, Giralda. والدي ما شاء الله يعني كان دائما يفكر نحن أندلسيون، نحن مسلمون لكن نحن أندلسيون، لابد أن نجد هويتنا كأندلسيون. حتى نجد هويتنا أين نجدها؟ بدأ يسافر المغرب. Agua. Estamos en un año que no llueve ni queriendo, de sequía. Aquí hay agua para regalar. Donde estamos hay una manta de agua que prácticamente todo el subsuelo del territorio que estamos ocupando ahora mismo es agua. Fíjate lo bien que sabían dónde construían. Aquí había un aljibe y en aquel lienzo, prácticamente donde gira la puerta, un poco más acá, un pozo. Pero no estaban estos dos. Había más aljibe, más pozo y todavía, 9 siglos después, seguimos sacando agua de esos aljibes. Palma riega sus jardines sacando agua diariamente de un aljibe que está pegado a la muralla en el convento de Santa Clara, en la calle Río Seco.
más de una mañana habrán visto ustedes el camión del ayuntamiento sacando agua diariamente ahí. Aproximaban a Sevilla, con ese agua, además de traerla al palacio, el califa Yacub hizo una bifurcación de ese canal y con ello consiguió regar su Almunia, que era su gran cortijo, su palacio de recreo. Almunia. Almunia. ¿Qué son las Almunias? Perdona. Lo podemos hacer el equivalente a un cortijo a día de hoy. Sí. Un espacio constructivo destinado tanto al esparcimiento del Señor, destinado a diferentes funciones. ¿Había mucha familia en este cortijo? Bueno, era como una hacienda, la hacienda cortijo que tenemos hoy en día, que todo el mundo vemos en los campos. Principales monumentos almohades conservados en España. Giralda de Sevilla. Antiguo alminar almohade. Patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla. Torre del Oro. Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla. Y por último, el Alcázar de Jerez de la Frontera. Clara de época almohade. Como es una herencia clara de época almohade, la aplicación de decoraciones arquitectónicas no basadas solamente en la pintura parietal, que era lo habitual en época califal, en época taifa, ¿no?, en los siglos anteriores de historia del Andaluz, sino basadas también en el empleo de los azulejos. Textura tradicional, realmente no se conoce el uso del azulejo con anterioridad a la llegada de los almohades a la península, ¿no? Lo más característico de la Giralda son sus paños decorativos. En esta ornamentación se mezclan las influencias traídas por los almohades desde el norte de África con la rica herencia andalusí. La Torre del Oro también fue construida por los almohades. والدي دائما يذهب إلى مهرجان الموسيقى الأندلسية كل سنة في فاس منذ إسلامه. يذهب إلى الدروس الحسنية منذ إسلامه. يعني علاقتنا مع المغرب طبعا كأشقاء كبيرة. يعني نحن كلما نسافر إلى المغرب أنا أجلس الرحلة كلها أقول انظر مثلنا أو أقول يا ريت الأسبانيين ينزلون إلى المغرب أكثر. ليست بيننا اختلاف. حتى الأشياء التي نزرعها حتى الجبال تشبه بعضها. Consiste en unas cajoneras, en unas tapialeras que rellenan de arcilla, de tierra, de grava y de cal, que con un vertido de agua endurece de una forma, vaya que se endurece, más de 9 siglos, ahí están. Y van levantando tapia a tapia los muros. ¿Cómo hacen esa subida? Estamos situados ahora mismo en los baños de María Padilla y precisamente este espacio que veis es el primitivo patio almohade, que es un espacio subterráneo porque esto se abovedó en época de Alfonso X el Sabio. Quiero decir con esto que en realidad las obras de fortificación almohade están muy centradas. Tenemos 1000 ejemplos de este tipo de solución, no solo en recintos almohades, ya digo, esta es una costumbre bastante habitual en la fortificación medieval, pero en muchísimos ejemplos, casos de Badajoz, de Silves, de la propia Niebla, de Gibraltar, de muchísimos otros casos, o en la propia Palma, ¿no?, donde tenemos claramente ese recinto amurallado juntamente con los restos de lo que fue esa alcazaba, ese alcázar, esa fortificación principal que queda en uno de los ángulos justamente de la ciudad. Es decir, montaron una ciudad, montaron una aldea que disponía de agua, de seguridad, de cultura, porque en el centro de la Medina, de la ciudad musulmana, se encontraba la mezquita. La mezquita de Kutubia en Marrakech, emblema de la ciudad, una referencia del arte almohade. Construida en el siglo XII, ha sido tomada como ejemplo para la construcción de la Giralda de Sevilla, España, y la Torre de Hassan en Rabat, Marruecos. Vamos a ver cómo se defiende, y como hemos dicho, tiene 2 puertas. Veamos en primer lugar la puerta norte, la puerta que se llama de la Torre Nueva. Pasamos por aquí, creo que está la... Lo vamos a ver cómo era ese sistema. Esta torre era la entrada más importante a la aldea de Palma. Otra fortificación absolutamente espectacular, mucho menos conocida porque además no se puede visitar porque encima está protegida militarmente por la soberanía inglesa y por los habitantes del Peñón, que es la fortificación almohade de Gibraltar. El sistema defensivo almohade, pues lo dice la palabra, es el codo. Tiene que construirse una primera puerta por donde tienes que girar forzosamente a una segunda puerta. Quienes no lo conozcan, vamos a entrar.
Quien quiera subir arriba pueden ver la torre desde arriba. Los lienzos más importantes que conservamos de la muralla islámica de la ciudad, la muralla posiblemente de origen almorávide y después refortificada por los almohades. De hecho se pueden ver las almenas primitivas de la muralla y que después los almohades recrecen con 1,5 metros más de muralla, lo podéis ver, y además los almohades ya en el siglo XII no solamente recrecen la muralla, sino que además construyen lo que se llama la barbacana, que es este muro, que en su origen tiene 5 metros de altura, tenía una función obviamente defensiva. Pero luego hay una escalera muy pequeñita, con un giro, que nos permite llegar a la terraza, último sistema defensivo de las murallas almohades, con el pretil, el brocal para no caernos el borde de la terraza. En este caso concreto es pretil, en otro lado lo vamos a ver que es almena, que tiene unas almenas rectangulares o piramidales, pero este en concreto es un pretil. Entonces muy bonita la sala y está tal cual. Es muy delicado y sobre todo cuando bajéis es bueno porque al ser la escalera tan pequeña que bajemos en vertical. Va bajando y a la misma vez baja la terraza, con lo cual, como uno se olvide, se da con la cabeza en el... La ciudad andaluza tiene fama de ser una de las más bellas del mundo. Su actual aspecto se debe en gran medida a las obras realizadas por los almohades. Y quizás por terminar, ¿no?, con algunas de esas características, y es algo que los almohades traen a la península y que va a tener una gran continuidad en producciones, o sea, en la arquitectura andalusí de época posterior, podemos hablar de dos elementos de alguna manera estructurales, de alguna manera también vinculados con la decoración. Uno de ellos, las puertas en recodo. ¿Sí? Una solución habitual en época medieval, no solamente es propia de la arquitectura almohade, es algo que existía mucho en el Magreb y algo que existe también en fortificaciones de origen almorávide, pero en concreto en la península es un recurso muy utilizado por los almohades que además tiene una continuidad muy grande en lo que es la arquitectura nazarí. نحن كمسلمين أسبانيين دائما نذهب إلى شفشاون، فهناك في شفشاون حتى لديهم يعني في البيوت عندما تزور العائلات لديهم إلى الآن مفتاح البيت إلى يومنا هذا. نعم نعم. والأبواب موجودة لأنه في غرناطة هناك بيوت ما زالت موجودة من عصر الأندلس. يعني هناك las casas moriscas في كثير مستعربين اسبانيين عملوا دراسات جميلة جدا الآن عن مدينة غرناطة والأبواب موجودة. يعني حرفيا هناك ربما الآن مفتاح موجود في شفشاون قادر على فتح باب في غرناطة. ربما لا أبالغ ربما موجود. نعم نعم. Campanario, que es el remate que hoy conocemos. ¿De qué época es esto? En el siglo XVI, de época del Renacimiento, segunda mitad del siglo XVI. Esta torre es única en su estilo, en su construcción. Tal y como hoy la vemos, sí, pero lo único que pasa es que tiene un antecedente, que es la Cutubía, que está en Marrakech, es decir, los almohades tienen dos capitales, en cada capital construyen unas torres similares y después intentan construir otra torre parecida, que es la torre Hassan en Rabat, pero esas no llegan más de 40 metros. Pero se nos pueden parecer, sí, se nos pueden parecer, y después tiene réplicas que también son importantes. Ah, sí, Giralda, la verdad. Hombre, es magnífico. Sino en tantos aspectos culturales como ha dejado al Andalus a la sociedad actual, pero no cabe duda de que una de esas tradiciones justamente es el uso de una azulejería que se ha convertido en tradicional, incluso de una cerámica que se ha convertido en la tradicional de muchas regiones y que tiene también su origen cultural en este periodo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la época almohade, tanto desde el punto de vista histórico, ¿no?, por el protagonismo que ellos asumen en la historia del Andalus y por el protagonismo que asumen de la defensa del territorio andalusí hasta la derrota de las Navas de Tolosa, ¿no?, de 1212, como por supuesto por la herencia patrimonial que nos han dejado, es decir, por el valor, el relieve, la importancia, casi me atrevería a decir numérica, material, no más allá un poco de la importancia cualitativa. Es que aparte de la importancia cualitativa son numerosísimas. La obra almohade en la península sin duda es una época sobresaliente de la historia del Andalus y, como no, de la historia también de la península. Muchísimas gracias a todos. 12ª edición de las Jornadas de Historia Cardenal Portocarrero. Patrocina Ayuntamiento de Palma del Río. جادك الغيث إذا الغيث هما يا زمان الوصل بالأندلس. La cámara, donde tiene una curiosidad técnica preciosa, y es la cúpula, la bóveda, construida con el sistema de ir haciendo hileras de ladrillo que se aguantan cuando llegan al punto, al vértice, a la clave,
y que hacen esa bóveda muy antigua de construcción de ladrillo. En el siglo XVIII, un descendiente, un conde de Palma, esta torre la reconvierte en una capilla. Como estamos en el siglo XVIII, veis que es el estilo barroco. Rompe la cámara superior, que ahora vamos a ver una cámara original de la época de los moros, de los musulmanes, y levanta una cúpula por donde le mete la luz por esa linterna. La dominación almohade en el norte de África y el Andalus dejó muestras de un arte extraordinario. Sus mejores ejemplos son la Giralda de Sevilla, la Kutubia de Marrakech y la Torre Hassan de Rabat. El intento almohade de que su imperio perdurara en Al-Ándalus fracasó. El momento clave fue la aplastante derrota sufrida ante los cristianos en las Navas de Tolosa, 1212. Habiéndonos dejado numerosos testimonios como mimbres o armazones, como en el tratamiento de la cerámica vidriada. De los andalusíes, el imperio almohade se desmoronaba. Un ejemplo de esta profunda decadencia es la mezquita de Hassan. La intención de sus constructores era convertir esta mezquita en la más grande de su época. Su torre monumental pretendía superar en elegancia a sus gemelas, la Giralda y la Torre Kutubiyya de Marrakech. Las obras se detuvieron temporalmente en 1199 y jamás volvieron a reiniciarse. El gobierno de Andalucía sabe de la importancia estratégica, de la importancia comercial que tiene estrechar relaciones entre Andalucía y Marruecos. Por eso, desde que llegamos al gobierno, hemos impulsado nuevos lazos de colaboración entre ambos territorios, porque a Andalucía y a Marruecos nos une una historia común, tenemos un presente lleno de retos a compartir y un futuro pleno de cooperación. Andalucía y Marruecos se llevan bien y quieren seguir llevándose cada vez mejor. Somos conscientes de la situación estratégica como puerta de Europa a África que tiene nuestra tierra. En este contexto, la cooperación en el ámbito mediterráneo es uno de los pilares fundamentales de la acción exterior de Andalucía y el gobierno andaluz participa activamente en los principales foros mediterráneos a nivel europeo. مرحبا لمحبي حاتم علي. أنا هلأ بهذا المكان الرائع جدا جدا يلي صور فيه حاتم علي الله يرحمه مشاهد من مسلسل وديع قرطبة. قد رضيت أخيرا بلفظ العربي لاسمك. إذا كان قد استعرب فهو قارل حقا. لهذا ترتدي ثياب العرب؟ هل تعجبك؟ وهل ستبقى بها حين تعود إلى بلدك؟ لن أعود إلى بلدي. هذا هو بلدي الآن. If you want to see like a real trace of Muslims, you'd have to go to Morocco.